Para dar inicio al programa de esta su sala plenaria, tenemos en el panel Políticas Públicas de Educación, en el que contamos con el apoyo de nuestro amigo Eric Juárez, quien es director de la revista Educación Futura, como moderador. Así es que damos la bienvenida a este panel de manera presencial a nuestros... Recibimos este día a José Gustavo González Arzate, quien es director de Investigación Científica y Tecnológica de CONCITEP. Le damos la bienvenida, le invitamos a que nos acompañe en este panel, si es tan amable. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Nos acompaña también Netzer Díaz, quien es director de CIAPEM. Gracias por asistir, te damos la más cordial de las bienvenidas. Asiste también el doctor Eduardo Bakov Escudero, quien es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, y a la doctora también Claudia Rivera Hernández, coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y entonces cedemos el micrófono a Eric Juárez. Adelante. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las y los presentes, a quienes acompañan desde la transmisión por las redes sociales y por supuesto a ustedes quienes están aquí presentes. En 2019, ya con el nuevo gobierno, se impulsó una reforma educativa que pretendía, decían ellos, echar atrás la mal llamada reforma educativa. La reforma que inició en 2013 con el gobierno de Peña Nieto y que con estas nuevas modificaciones hubo cambios importantes en materia de política educativa. Uno de ellos, la desaparición del INEE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la desaparición del INIFED, la cancelación de las evaluaciones y surgió algo nuevo que se llamaba, o que en ese entonces le hicieron llamar la Nueva Escuela Mexicana. Estos cambios en materia de política educativa pues ya tienen impacto ahora en las escuelas. Ya se está aterrizando, en primer lugar, con la legislación de las leyes secundarias, 4 leyes secundarias que le dan carne justamente a esta reforma constitucional y posteriormente, ya más aterrizado en las aulas, pues los nuevos planes y programas de estudio que vemos ahora una discusión profunda, una discusión muy polémica con Marx Arriaga al frente de este proyecto, un personaje también polémico y que finalmente pues ya es la culminación o el punto más alto de esta reforma. Se acerca al final del sexenio, no sabemos qué va a pasar con la continuación de políticas públicas. Vemos otra vez, ¿no?, estos cambios constitucionales y bueno, estamos nuevamente a la deriva. Bajo este contexto, pues quiero preguntarle a nuestros panelistas, hoy aquí expertos, quienes han estado además de primera mano en esta transformación de las políticas educativas, de las políticas públicas, de manera general, y comenzamos por Claudia, comenzamos contigo, de manera general, ¿cómo ves estas nuevas políticas? ¿Las ves pertinentes, adecuadas al contexto educativo en nuestro país? Y para esto les voy a pedir que seamos muy cortitos, máximo 2 minutos, para que también demos oportunidad a las preguntas de nuestro público. Comenzamos contigo, Claudia. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha. Muchas gracias a todos, gracias por la pregunta. Bueno, desde mi perspectiva, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, observamos y analizamos todas las iniciativas de ley que se presentan y también las vamos comparando con la realidad. Y no solamente la realidad política, sino también la realidad en las aulas. Y desde esa perspectiva, pues podríamos poner muchos ejemplos, hablar, por ejemplo, de la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, que me parece que es un tema que se debe tocar, sin duda, o podríamos hablar también de cuál fue la respuesta del gobierno ante la pandemia y por qué se decidió la educación por televisión y no por la tecnología, y me parece que los temas pendientes en nuestro país son muchos. Sin embargo, cuando analizamos las iniciativas de ley y el discurso que se presenta en esas iniciativas, vemos que en el documento la información va en un sentido, sí evalúa la tecnología, sí evalúa la vida
comunitaria, sobre todo, ¿no? Sobre todo en el nuevo contexto de la nueva escuela mexicana, pero en la realidad la aplicación es otra. Me parece que más que en la ideología tendríamos que trabajar en los cómo. Ese es el asunto que tendríamos que atender. Muchísimas gracias. Vamos ahora con José Gustavo para esta misma pregunta. Está apagado, creo que el micrófono de José. Ahí está. Sí, debemos recordar que el sexenio anterior privilegió mucho todo lo que era la iniciativa privada y bueno, debemos recordar que también fueron gobiernos entreguistas. Los cambios que propone el nuevo gobierno no son rápidos, son lentos. Ojalá y pudiéramos, fue una varita mágica con lo que pudiéramos hacer estos cambios, pero yo creo que vamos por el camino correcto. Claro que es perfectible, las políticas se tienen que ir modificando, tienen que ir cambiando para adecuarlas al entorno. Falta mucho camino que recorrer, es muy complicado todo esto, porque además estamos tan acostumbrados a que las cosas funcionaran mal, que si se hacen de manera diferente o se intentan hacer bien, la gente está muy inconforme, porque hemos vivido durante muchos años y las generaciones nuevas han vivido durante todos los años en gobiernos entreguistas. Entonces sí yo creo que las políticas, aunque son perfectibles, están encaminadas en sentido correcto. Bueno, pues ahí está la perspectiva de José Gustavo. Netzer, tu perspectiva al respecto. Sí, muchas gracias. Muy buen día a todos. Creo que a diferencia del pasado, en donde se tenía una certeza, llamemos, más tranquila, no había tantos cambios de forma inmediata, estamos viviendo una era donde los cambios se dan inmediatamente. Estamos informados, estamos estableciendo comunicación, no solamente en el entorno educativo local o de institución, estamos viviendo una globalización de la educación. Creo que lo pertinente en este sentido de las políticas públicas es el poder co-crear este entorno educativo para fortalecer desde los diferentes ámbitos que tiene que ver la educación, no solamente focalizarnos en esa política pública educativa, sino todo el entorno social, económico, de salud que estamos viviendo actualmente en esta quinta ola de repunte en temas de COVID y que hemos tenido esta gran enseñanza como humanidad, donde seguimos hablando de una nueva normalidad, de un retorno a los modelos pues que estamos acostumbrados o que estábamos acostumbrados. Y en el sector público, la formulación, como comentaban las personas que me antecedieron, pues muchas veces es lenta. Es lenta porque muchos de los integrantes del ecosistema que deben de formalizar estos cambios, también somos lentos. Para un cambio de retícula en la educación, existe una serie de procesos internos institucionales que van saliendo y se van integrando a una formulación incluso de sociedad. ¿Qué entorno económico de las universidades está atendiendo para la formación de esos nuevos talentos en nuestro país? Y el sentido del cambio de esa academia o de esa retícula o de esos programas de estudio también repercuten en este gran entorno de la educación. Y bueno, también podemos hablar y debemos hablar de la asignación presupuestal desde el ámbito público. Pero ayer tuvimos un ejemplo claro con 50 propuestas a través de este gran reconocimiento a 3 profesores inspiradores. Y que no nos centramos solamente en no tenemos o no podemos. Al contrario, esta crisis que hemos vivido como humanidad nos ha puesto a repensar la forma en cómo la educación debe de avanzar. Y sí, por supuesto, cada política pública, no solo en nuestro país, sino a nivel global, debe de ser reformulada,
desde todos los integrantes del ecosistema educativo de cada uno de los países y de forma global. Muchísimas gracias. Sí, las y los docentes, a pesar de las reformas educativas, siempre hacen su trabajo. Sin embargo, bueno, es a partir de ello cómo pues, se va formulando justamente, cómo se van desarrollando. Finalmente, Eduardo Backoff, tú viviste de primera mano estos cambios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues aquí sí va a haber mucha polémica porque no pienso yo como mis compañeros. Yo pienso que es un error la política pública actual en prácticamente todos los sentidos, que tiene un componente ideológico más que pedagógico. Tú no ves ningún modelo pedagógico claro, pero sí una intención ideológica sumamente definida, que parte del hecho de que todo lo que se ha hecho anteriormente se hizo mal y que todo lo que va a hacer en el futuro se va a hacer bien, lo cual me parece una utopía, digamos que muy poca gente la puede creer, al menos especialistas en la materia. Empezó por terminar por acabar con la institución que daba información objetiva sobre el estado en que se encontraba la educación en México, en todos los sentidos, no solamente en los aprendizajes, en la infraestructura, en el funcionamiento de las escuelas, en las políticas públicas, en sus principales problemas como es el rezago educativo. Acabó al INEE de un plumazo, además con premisas falsas, pero lo acabó, y no tenemos en este momento información sobre lo que sucede en el sistema educativo nacional. Se atraviesa la pandemia y en el peor de los momentos lo que sucede es que sin herramientas, por supuesto, se hace o se implementa una política, o bueno, un programa más bien de aprender en casa con lo que se podía y se podía atender. No se sabe qué se aprendió en casa, pero se supone que no se aprendió todo lo que se debe haber aprendido, y lo que sí se sabe es que la infraestructura escolar se deterioró totalmente por no atenderse y que la matrícula escolar bajó completamente a un nivel más o menos como el 25%. Y no se conoce ningún programa, ninguna política de recuperación de los aprendizajes ni de recuperación de la matrícula. Entonces me parece muy preocupante la situación. Muchísimas gracias. Voy a jugarle, ¿no? Un poquito a contradecirlos a todos. En todos los proyectos educativos siempre vemos una carga ideológica, ¿no? Siempre de un lado o de otro. Y ante todo ello, bueno, en este proceso también vimos que se desapareció justamente, como dices, el INEE, ¿no? Y el Sistema Nacional de Evaluación pasó a manos de quién sabe quién, porque ni siquiera tenemos un espacio autónomo, ¿no? Constitucionalmente autónomo como lo teníamos. Y ante esto, pareciera que hay un vacío en materia de evaluación educativa. ¿Cómo estamos parados? ¿Qué tanto hemos aprendido o no? ¿Y cuáles son los retos justamente en materia de evaluación educativa de nuestro sistema educativo? Claudia, comenzamos contigo. A mí me parece que uno de los grandes retos que hubo tras la pandemia es justamente cómo poder adaptar ese sistema educativo a las nuevas condiciones. Sin embargo, no se hizo nada. En la realidad institucional, lo que se instruyó hacia las escuelas de educación básica, media y superior fue justamente trabajar con el alumno al centro de la escuela, que eso era parte del modelo educativo anterior, y evaluar de alguna manera, inclusive en nuestro estado. A mí me parece que eso pues es una cuestión que también se tiene que replantear, porque se sigue diciendo que los profesores deben pasar a los estudiantes para evitar la deserción. Y en realidad el trasfondo de evitar la deserción es muy importante, a pesar de que aquí en Puebla se han hecho comentarios de que la deserción no es tan alta. Los registros son aproximadamente en el ciclo escolar 2020-2021 una disminución de 5,017 estudiantes fuera del sistema educativo. Esto no es un tema menor. Obviamente comparado con el total de la población, que son aproximadamente 1 millón de estudiantes en el sistema, bueno, puede no ser tan alto como en otros estados de la República o en otros países, ¿no? Sin embargo, el atraso educativo en los estudiantes
tras la pandemia corresponde a un año de retraso. Aquellos estudiantes que asistieron a la escuela a través del programa Escuela en Casa, pues tienen la mitad o menos de los conocimientos que debieron de haber aprendido. Y en comparación con aquellos estudiantes que pudieron acceder a educación virtual, que no fue la generalidad, el resultado de la brecha es mucho mayor. Un tema que me parece que no se ha tocado y que es evidente en las iniciativas de ley y en el contraste con la realidad es la literacidad digital. No solamente porque los estudiantes que no pueden acceder a la dinámica de la tecnología, sobre todo en este foro que estamos discutiendo también el uso de la tecnología en la educación, no puede quedar fuera. Aquellos estudiantes que no tuvieron ese acceso a la tecnología van a quedar rezagados muchos años en desventaja con respecto a los que sí pudieron generar habilidades del pensamiento y habilidades prácticas que les permitan desempeñarse en un futuro. Y esto no tiene nada que ver con una cuestión de neoliberalismo, ni tiene mucho menos que ver con una cuestión de ideología. Es en realidad lo que se observa de la vida educativa o del entorno educativo mundial. Los niños mexicanos que hoy están egresando de la secundaria, muchos de ellos no saben ni las tablas. Y creo que en este sentido el tema de la evaluación tendría, y me parece, y espero no ser un poco dispersa en esto, me parece que la iniciativa, no es que esté a favor ni estoy en contra, estoy observando en realidad el contexto de nuestro país. Es necesario involucrar a las familias. Si las familias no son conscientes de que los jóvenes de nuestro país durante estos 2 últimos años de pandemia se educaron de manera en casa, sin ninguna observación por parte de los padres, en realidad los resultados son tan ambiguos como puede ser el que el padre salga al trabajo y no vuelva a ver al hijo desde las 8 de la mañana hasta que llega a su casa a las 8 de la noche. No sabe si asistió a la escuela, no sabe si presentó las tareas, no sabe cómo se lleva con sus compañeros. Si no se involucra a los padres en los modelos de educación que se pretendan implementar en nuestro país, no va a haber avance. Y esto tiene que ver también con el sistema de evaluación, porque el sistema de evaluación, estamos acostumbrados a que el sistema de evaluación solamente observe a las instituciones. Una de las quejas de todo el magisterio poblano, por lo menos, o del magisterio nacional, es que se le señala al profesor. El profesor es el culpable de que el estudiante no aprenda. Pero en casa, ¿qué pasa? En casa, ¿qué orientación le dan los padres? Las nuevas leyes también han evitado o han disminuido la obligatoriedad de la lectura. Ese es un tema que de verdad me parece que es inconcebible. Sí, hay un tema también ahí de justicia social, ¿no? De por qué los padres abandonan a los hijos tanto tiempo. Digo, un tema de equidad, de precariedad laboral, etcétera. Y en cuanto al tema de la crianza, justamente creo que también es un tema muy importante que se debe fortalecer desde todos los espacios y que algunas veces no se le ha dado la importancia que debe. También justamente sobre la evaluación, tenemos o nació a partir de la reforma educativa la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, quien pensamos que iba a sustituir algunas actividades sustantivas de evaluación educativa, pero no lo hizo así, o al menos no lo vemos. José Gustavo, ¿cuál es tu perspectiva al respecto justamente sobre estos procesos de evaluación? Bueno, uno de los aspectos apoyando lo que dice Claudia, la obligación de la educación yo siempre recae en los padres, pero tenemos actividades laborales, tenemos muchas otras cosas que hacer y esa responsabilidad se la cedemos a los maestros. Y al final evaluamos a los maestros y descargamos en ellos toda nuestra responsabilidad. Y yo creo que es muy importante que las familias entren al quite, porque la obligación de la educación es de los padres.
que se la dejamos a los maestros y después los evaluamos. Cuando muchas veces no tenemos, en muchos lugares, en muchas casas, pues se les deja todo a los maestros. Y yo creo que es muy importante que las familias se involucren en todo este camino, porque al final se evalúan a los maestros, se evalúan a las escuelas, pero hay quien evalúa el apoyo de los padres hacia sus hijos, ¿no? Eso yo creo que es algo que hemos olvidado en este camino y pensamos que la escuela es el segundo hogar y nuestra responsabilidad no la hemos asumido como tal. Ahora, cuando se evalúa esto, yo creo que también debemos involucrarnos como padres, y eso es, digamos, a nivel general. Lo he visto en algunos foros, bueno, al menos en mi caso, yo siempre he estado pendiente de mis hijos y involucrarse en sus actividades que están haciendo, cómo lo están haciendo, pero sí es difícil. En muchos casos pues, los papás se van a trabajar y no se preocupan, en muchos casos, ¿en qué año va tu hijo? No sé, ¿no? ¿Cómo va la escuela? Pues bien, ¿no? O sea, por no decir alguna otra cosa, yo creo que también aquí es muy importante que retomemos nuestro papel como padres. Otro de los aspectos también que debemos tomar en cuenta, y hacen falta mucho, que los padres se integren a las actividades y las actividades sociales, y las escuelas podría ser un buen punto de referencia para hacer estos grandes cambios que se necesitan en el país. Las escuelas, al ser núcleos sociales, deberían ellos hacer que muchas de las cosas que sí existen en el país, los cambios que requiere el país, deberían hacerse desde las escuelas. Otro de los aspectos que también definitivamente la pandemia fue un parteaguas. México no estaba preparado para, y en general toda Latinoamérica, para estos grandes cambios tecnológicos. Cuando se viene la pandemia, pues se dan cuenta que hay que hacer educación a distancia, hay que hacerlo desde casa, y no todas las casas no tienen computadoras. Yo creo que en muchas el internet, bueno, ya tenían computadora, pero el internet no existía, y en muchas zonas rurales pues la situación es mucho más grave. Entonces, aquí sobre este foro es un punto fundamental en este tipo de eventos. Es fundamental que nos demos cuenta la importancia que tiene todos estos aspectos tecnológicos dentro de la educación. Y un aspecto muy importante es que no podemos prescindir de la tecnología y tenemos que seguir con ellos. Pero también hay otro aspecto que yo he notado, el hecho de también ha habido un poco de deshumanización con toda la tecnología. También soy catedrático, aparte del Consejo de Ciencia y Tecnología, y he visto, por ejemplo, hace años se peleaba uno con los alumnos de que estaban hablando en clase, de que interrumpían la clase. Ahora ni siquiera se conocen, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya no se amigan los compañeros, son compañeros, ya no son amigos. Hace años existía esos lazos fraternos entre ellos, se apoyaban, se ayudaban. Ahora ya no se conocen, ¿no? Hoy es tu compañero. ¿Quién? Pues el de tu equipo. ¿Cómo se llama? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, y son del mismo equipo, tienen que hacer muchas actividades juntas, y ese tipo de cosas se han ido perdiendo. Entra uno al salón de clases, todos están con celular, nadie habla. Y no únicamente ahí, por ejemplo, vemos reuniones, o nosotros mismos nos ha pasado, estamos reunidos varias personas alrededor de una mesa, en un lugar, todo el mundo tenemos el celular, ya no platicamos, ya no hablamos. Entonces, yo creo que también hay que tener esa sutileza para encontrar el punto en donde volver a ser amigarse entre los alumnos. Yo creo que es algo que también la tecnología
no debe descuidar. Claro. Muchas gracias. Sí, hay un punto justamente del involucramiento de los padres de familia, ¿no? No hay que pelearse con la realidad. Vemos a padres de familia que se tienen que ir a trabajar, madres solteras se tienen que ir a trabajar, y había opciones en la escuela, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de jornada ampliada, donde recibían alimentos, donde recibían pues mayor atención, más allá de lo curricular. Sin embargo, en las políticas educativas vimos la desaparición de estas escuelas y que pues queda toda esta población a la deriva. Sobre el tema, regresamos al de la evaluación, perdón, Netzer, ¿cuál es tu punto de vista? Creo que partimos de un estadístico, 15 millones, .8.9 mexicanos en edad de estudiar no se inscribieron a partir de esta problemática que tuvimos ante la contingencia del COVID. Y esto representa una inversión pública para nivelar a estos 16 millones de mexicanos que dejaron de estudiar, aproximadamente el 1.7% del Producto Interno Bruto de nuestro país. De ahí partimos con todo este contexto también que comentaban sobre el modelo educativo mexicano, en donde la familia, no solamente los encargados de llevar el sustento como los padres, sino también los estudiantes tuvieron que cambiar su expectativa de futuro, trabajar para ayudar a su familia. Y también cambiaron las condiciones en la familia. Anteriormente era: no veas la televisión y ponte a estudiar. ¿Cuál era la promesa actual? Ponte a ver la televisión para que te pongas a estudiar. La cobertura de servicios tecnológicos en nuestro país, y que fue muy criticada, al habilitar la red de televisión digital para toda la educación, que es la única red que cubre a todo el país. Tenemos este gran reto. Ayer precisamente platicábamos con la industria en la reunión por la noche, y ellos comentaban: es que yo traigo tecnología, pero no necesito internet. Y en ese contexto de la industria necesita internet para brindar nuevas herramientas tecnológicas, y muchas veces también desconocimiento del sector público ante las necesidades de la industria, y la industria de toda esta problemática institucional, burocrática, presupuestal. No entendemos y no tenemos condiciones para poder establecer un modelo, pues no llamemos ideal, sino que llevemos realmente a un contexto de operatividad. En esta red de comunicación a través de la televisión digital para llevar educación a todos los mexicanos, fue la iniciativa que se tomó desde la parte tecnológica para cubrir la mayoría de los mexicanos. Y por supuesto que el tema de la evaluación tiene y debe de cambiar ante esta nueva economía del conocimiento. Ya no es lo mismo, ya lo que se está transaccionando a nivel global es conocimiento, son datos, ya no son productos, y necesitamos también cambiar la forma de evaluar la educación, la economía, la salud e incluso el desarrollo social de nuestro país. Las condiciones que estamos viviendo son totalmente diferentes, y sí necesitamos, llamemos una instancia independiente, autónoma, que nos pueda dirigir las oportunidades de mejora en cada uno de los aspectos involucrados, en este caso en educación. Y en la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación en Educación, creo que coincido, fue solamente un tema mediático, un tema en donde tenemos que respaldar una acción a través de una mejora. Ya no podemos reinventarnos realmente en un cambio de administración o en cambios de periodos de gobierno. En el CIAPEM estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en una agenda de política pública digital del Estado mexicano, que independientemente de la administración, las acciones, proyectos tengan una continuidad. No significa que inicien y terminen como fueron planteados.
porque hemos visto estos cambios. En menos de 3 meses, 2 semanas, un día, lo que sea, cambian las condiciones a nivel global. Creo que aquí tenemos que interactuar todos alrededor de esta nueva política en educación de nuestro país para mejorar las condiciones institucionales y también de desarrollo integral de todas las familias en nuestro país. Muchísimas gracias. Pareciera a veces que estamos en burbujas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Fox, ¿no?, llegó con enciclomedia, con tabletas electrónicas a las escuelas, ya llegó la modernidad. Sí, pero no tenemos luz, ¿no? ¿Cómo vamos a conectarnos a internet? A veces, desde la industria, desde el gobierno, desde otras organizaciones, pareciera que estamos en las burbujas y no vemos estas realidades, estas otras realidades que requieren de políticas públicas fuertes y aterrizadas a los contextos diversos. Eduardo, finalmente, para cerrar contigo este bloque sobre el tema de la evaluación educativa. Bueno, yo partiría diciendo que el artículo 3 constitucional mandata la obligación del Estado de impartir educación y de garantizar a todos los niños, niñas, jóvenes del país una educación de calidad, de excelencia que les permita desarrollarse e insertarse en una sociedad democrática. Entonces, yo parto que la principal responsabilidad es del Estado, aunque por supuesto las familias tienen que trabajar y coadyuvar, pero el Estado debe de cumplir con eso. Y la educación tiene el propósito principal de formar precisamente a los estudiantes y la evaluación de asegurar que esa formación se realizó. Es decir, educación y evaluación van juntos de la mano. Y tú desaparecer de plumazo la evaluación es quitarle la mitad del cuerpo al propio sistema educativo, porque no sabes en este momento cómo estamos. ¿Cuáles son las fuentes de información que tenemos actualmente? La forma 911, que es un formato para los que lo conocen a nivel de educación básica, que te dice cuántos alumnos hay, cómo están las escuelas, son información básica, fundamental de ellos. La información que produce INEGI en los censos y en algunos estudios puntuales, entre ellos el efecto que tuvo en la población escolar la pandemia, el Coneval, que también trabaja poblaciones marginadas, y alguna que otra institución, digamos por iniciativa propia, la Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana, por poner algunos ejemplos, por supuesto, Mexicanos Primero, México Evalúa, etcétera, que han hecho evaluaciones puntuales sobre lo que pasa en materia educativa en México. Entonces, pero si no tenemos una institución profesionalmente capacitada, independiente y autónoma de la autoridad educativa, estamos perdidos, estamos sin brújula. Y yo he dicho, con la pandemia, el sistema educativo se metió en una tormenta gigantesca, sin brújula, y avanzó como fue y como pudo. Entonces, algunos padres de familia, me consta, que lo hicieron muy bien porque tenían todas las herramientas en casa, y otros lo hicieron muy mal porque no tenían ninguna herramienta en casa. Más o menos, para que tengan una idea, cerca del 50% de los hogares en México no tienen internet. Entonces, ¿cómo van a seguir la educación o el programa de Aprende en Casa? Lo hicieron como pudo. Ahora, volviendo, porque el punto es la información que tenemos. Regresamos ahora a clases, pasando a todo mundo, y yo creo que no tenía otra opción, la mera verdad, del gobierno que hacer eso, pero no tenemos tampoco certeza de en qué niveles educativos están logrando los estudiantes o están llegando los estudiantes a cada uno de los grados, en cada una de las materias, en cada uno de los sistemas o de los subsistemas educativos que corresponden. Entonces, ¿qué se va a encontrar el profesor? Estudiantes que no aprendieron nada, estudiantes que aprendieron regular y estudiantes que siguieron aprendiendo lo que pudieron hacer en casa. Entonces va a encontrar un grupo totalmente heterogéneo para el cual no está capacitado para atender. ¿Cómo le va a atender? Un solo
profesor con una diversidad de estudiantes en una diversidad de condiciones de aprendizaje. El gobierno pudo haber implementado una política de apoyo a esos profesores, poniéndoles, por ejemplo, un ayudante o alguien que les ayude a identificar a los estudiantes más rezagados, etcétera. Entonces, no tenemos, a mi manera de ver, mi respuesta es, estamos perdidos porque perdimos la brújula. Y finalmente yo diría que los grandes retos en este momento, primero es saber cómo estamos en materia de matrícula, cómo estamos en materia de aprendizaje y cómo estamos en materia de equipamiento y de infraestructura. Todo ello tiene que ver con la evaluación en el sentido más amplio, ¿no? de la palabra. Entonces, estamos perdidos, sería mi respuesta. Claro, gracias. Sí, pareciera que está descabezado el Sistema Nacional de Evaluación, ¿no? Y quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública está más interesada ahorita en los procesos políticos electorales y la formación de políticas públicas. La política de las políticas pues está también con otras miras en otros momentos educativos y políticos electorales. Les tengo un reto porque nos está comiendo el tiempo y les quiero hacer 3 preguntas al mismo tiempo para que les respondan lo más corto posible, también para que abramos, si es posible, un espacio para preguntas y respuestas. Y son 3 temas importantísimos. Los nuevos planes y programas de estudio, esta nueva propuesta del marco curricular, la formación docente, los retos de la formación docente, sobre todo en escuelas públicas, las normales, la UPN, las universidades, etcétera. Y bueno, ¿sobre qué creen que sigue, ¿no? Si ven algún programa transeccional y qué se debería de complementar para el siguiente gobierno. Claudia. Eric, yo quiero tocar nuevamente el tema de que estaban platicando, perdónenme, me parece muy importante. 2 datos relevantes. Mientras que las familias de nivel socioeconómico alto tienen el 80% de ellas acceso a la tecnología, solamente el 16% de las familias de estrato socioeconómico bajo lo tiene. Este dato es importantísimo. Si el gobierno no invierte en conectividad, nuestro país, que ya de por sí estaba rezagado por lo menos 30 años con respecto a los países europeos, el futuro no es para nada esperanzador en ese sentido. Y otro dato también en relación a lo que comentaban los compañeros, el gasto en educación en 2022 se proyectó aproximadamente en 827,519 millones de pesos. En el primer trimestre que va de este año, solamente se ha gastado el 13% de lo que se debió de haber gastado en comparación, en el gasto en educación me refiero, ¿no? En comparación con el gasto que se hizo en 2021. Entonces, esto es solamente en cuestión del presupuesto de egresos programado, ¿no? En general. Si aunamos a esto todas las iniciativas que se han eliminado en ciencia y tecnología, tendríamos como 3 o 4 horas para poder discutir en este sentido, ¿no? Y bueno, centrándome ya en las preguntas que realizas, a mí me parece que los retos son muchísimos, son muy grandes. Ya las preguntas se me diluyeron un poco, al rato que las estén respondiendo los compañeros voy a querer intervenir nuevamente, pero a mí me parece que las instituciones educativas resolvieron muy bien, las públicas y las privadas trataron de adaptarse, primero, el modelo educativo, adaptarlo a la cuestión actual, y hoy lo seguimos haciendo. Las estrategias generadoras de cultura son importantísimas en todos los procesos educativos. Aquellas instituciones de educación superior que no se coordinen con su entorno no generarán resultados positivos. Hoy las iniciativas también en términos de las estructuras formales de la política educativa nos piden que la investigación mire hacia la sociedad. Y me parece que esto es una tendencia también mundial, no ha sido sacado de la manga, es una tendencia porque estamos viendo que toda la inversión que se realiza, sobre todo en México, que es inversión pública, se realiza hacia los laboratorios, hacia las universidades públicas y de ahí normalmente o se quedan en el limbo y no se genera una vinculación y transferencia del conocimiento que pueda generar resultados inmediatos. La incorporación de la sociedad en esos resultados nos va a permitir que
en los laboratorios universitarios, en las aulas de ciencias sociales y humanidades, que es donde yo me ubico, pues podamos también generar estos espacios de deliberación pública. Y la deliberación pública justamente es la que nos permite llegar a acuerdos y consensos entre nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que deseamos, hacia dónde vamos. En este sentido, desde la parte ideológica, porque el nuevo modelo educativo no tiene una ideología formal, lo único que dice el esquema es que se van a centrar, les pongo algunos datos, en la justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad, los derechos humanos y el pensamiento crítico, entre otros, ¿no? Pero en realidad todos estos puntos son elementos que ya se venían trabajando desde antes en los programas educativos. Inclusive ya existen, por ejemplo, en el nivel medio superior, terminales de capacitación para el trabajo, por ejemplo, en proyectos productivos sustentables, que observan el entorno de la sostenibilidad y que le permiten al estudiante formarse en una dinámica de observación de su entorno, pero también de cómo generar una percepción empresarial. En este sentido, me parece que no existen caminos que puedan generar un cambio radical. En realidad, el cambio tiene que estar en el colectivo, en la discusión, en cómo los profesores puedan adaptar esos planes para poder atender las necesidades individuales, porque así son, como lo comentaba Netzer hace un minuto, son miles de contextos en un aula. Si el aula tiene 20 estudiantes, pues serán 20 contextos, pero si el aula tiene 60 estudiantes, serán 60 o 100 contextos distintos. Sí. Los docentes de educación básica son en realidad, se encuentran muy limitados para poder atender todos esos contextos. Y por el otro lado, desde la parte institucional, el recurso que no se ejerce y que no se está invirtiendo en las escuelas, que podrían a lo mejor ser esta estructura de un profesor asistente o alguna otra dinámica, pues también dejan en desventaja a las autoridades educativas. Entonces creo que los retos son muchos, son muy grandes. Gracias. El tema es muy amplio. Sí, nos da para muchísimo y el tiempo nos come. José Gustavo, en un minuto, porque ya nos está ganando el tiempo. Bueno, en vista de la premura, yo creo que debemos unirnos. Yo creo que es otro de los puntos más importantes de la unión hacia la fuerza. Debemos unirnos todos, las escuelas, ya sea públicas, privadas, y hacer que los cambios ocurran. Debemos presionar para que estos cambios ocurran y esta dinámica tiene que ser muy rápida. Los cambios generalmente en gobiernos son lentos o bruscos, pero tenemos que unirnos todas las instituciones para hacer todos estos cambios. Y por ejemplo, desde el Consejo de Ciencia y Tecnología estamos involucrados en muchos aspectos de estudio, muchas investigaciones para apoyar sobre todo el aspecto social dentro de todos los organismos de gobierno. Entonces, y además todo este contexto que se hace en las universidades debe tener una finalidad, servir al pueblo, ser de gran utilidad, que también eso se ha perdido. Se hacen muchas investigaciones, muchas tesis que se quedan almacenadas. Entonces todo esto debe romperse, ese esquema debe romperse, todo eso, para que todos esos trabajos, todos esos estudios que se realizan tengan un florecimiento. Claro. Muchísimas gracias. Un minuto igual. Claro, creo que retomando la idea general de este panel, creo que el único camino, como lo comentaban, era o es poder colaborar entre todos los integrantes del ecosistema de educación. Por supuesto, los presupuestos públicos no van a alcanzar. Las condiciones normativas quedarán rezagadas en una condición cada vez más dinámica de la sociedad. Lo que tenemos que hacer es poder adaptar las condiciones de educación de nuestro país para mejorar. Hay un rezago impresionante de educación. Las competencias de los chicos que están formándose profesionalmente quedan totalmente marcadas de esta generación. Y iría con una pregunta: ¿quién de nosotros va a asistir con un médico de esta generación?
¿quién va a construir alguna obra civil o algún edificio o su casa con un profesional de esta generación? Es de verdad alarmante el tema y tenemos que poner manos a la obra para poder establecer este gran rezago que nos dio 2 años y medio de pandemia. Creo que ahí es donde tenemos que centrar y, por supuesto, la evaluación para mejorar las condiciones en todos los ámbitos es fundamental. Muchas gracias. Eduardo, igual 1 minuto, por favor. Sí, muy rápido. Bueno, yo difiero en mucho en que no tiene una ideología bien clara. Claro que la tiene, bien clara. Y la ideología basa en 2 fuentes. Una se llaman las epistemologías del sur. Esa es la epistemología atrás de ello, que tiene raíces marxistas y que comparte, por ejemplo, con el plan curricular de Bolivia, que son los únicos 2 países en Latinoamérica que se basan en eso. Y lo que pasa es que no está explícita y hay que leerla y releerla y ver esta idea de irse a una educación comunitaria y quitar al centro al estudiante y poner al centro en la comunidad, esa es parte de esta ideología. Y dice Eric, es que todos los planes y programas de estudios son ideológicos. Sí, claro, por supuesto, pero no es lo mismo, digamos, el plan de estudios de la rusa comunista, la ideología que ahí marcaba, que de unos países, digamos, más liberales, por ponerlo. Sí la hay, en todos lados, por supuesto la hay. Entonces aquí lo que es muy importante es saber cuál es la ideología atrás, porque pensar que no hay y que estamos haciendo algo aséptico, creo que es partir de un error. La hay y bien clara, pero no está difícil de detectar. Y finalmente comienzo a decir, y termino más, citando a Gilberto Guevara Niebla, que yo creo que todo el mundo ustedes conocen, hablando del plan y programas de estudio, y él dice, con eso termino, la SEP tiene una visión idílica, mítica, inspirada en la idea romántica de una comunidad indígena en un estado de pureza. Pero esta comunidad pura no existe. Lo que existe en México real son comunidades que no son cerradas sino abiertas, las cuales para sobrevivir se articulan en diversos grados y formas de una economía capitalista. Entonces esta idea que es muy buena idea, por supuesto, de atender a la pobreza y atender a las comunidades marginadas, y es aplaudido, pero él lo que dice es, pero se basa en una imagen que no existe. En realidad las comunidades indígenas, las comunidades vulnerables, pues comparten el mismo territorio, aún con los narcotraficantes que viven a un lado de ellos. Gracias. Creo que podemos tomarnos varios días para discutir los posicionamientos epistemológicos y teóricos de esta y las otras propuestas educativas. ¿Tenemos tiempo para pregunta? Una pregunta. Tenemos aquí adelante. Gracias, buen día. Al doctor Eduardo, ¿cuál es su recomendación para volver a calibrar la brújula, concretamente en las instituciones de educación superior pública? La única forma es generar información para que tú tengas, eso va en todos los sentidos. Si tú quieres atender un problema en particular, pues tienes que informarte sobre ese problema. Y las instituciones de educación superior tendrían que tener un sistema de información que les diera elementos para poder tomar decisiones, yo diría, documentadas y no, basadas en documentos o en información y no en ocurrencias. Y suele suceder a veces lo contrario. Entonces, yo impulsaría esta situación, tener claridad para poder dar pasos atingentes a los problemas que se identifican. Y a ver, desde la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, o sea, sé perfectamente que hay procesos de evaluación, pero que no se están dando a conocer públicamente. Creo que también hay un problema ahí de comunicación y de divulgación que le sucedió al INEE también, ese problema de comunicación de sus funciones, de qué le tocaba, qué no, y por eso también muchísima polémica que surgió al respecto. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, otra pregunta. Bueno, tomando en cuenta, buenos días, todo lo que han comentado acerca de las políticas públicas y teniendo los antecedentes desde la historia de la humanidad de presocráticos, sofistas y demás,
y ya con antropólogos y filósofos de nuestro tiempo, pero también desde los primeros siglos, estoy hablando de Heidegger, de Marx, de Dilthey, de Montaigne y demás, hablan precisamente de ese encontrarse primero el ser humano como tal y revalorizarse. Y habla Marx también y de la parte, o sea, no tomar nada más, como bien decía el doctor, hay que descubrir y hay que leer y releer para poder entender las ideas, pues la verdad, tan fuertes que hay para la educación. Y aquí nos hacen ver que la revolución educativa empieza en las aulas, con los docentes, pero es desde esa revalorización que deben de tener de que precisamente como están en un sistema insertos en el que las ideologías cambian cada sexenio y tienen que adaptarse los docentes precisamente a esos cambios que marca cada una de las políticas públicas y educativas. Aquí nos hablan los filósofos eso de reencontrarse como seres humanos, valorarse para evitar la emancipación y la dominación y demás, y ellos coinciden en que la revolución educativa empieza en ese despertar de los docentes. ¿Qué opinan al respecto? Una última pregunta. Gracias. Gracias. Buenos días. Entendiendo que el sistema educativo es tan amplio, ¿no? Y tenemos desde educación inicial hasta educación superior, y que hay muchas instituciones que participan en este proceso de tratar de incidir en políticas públicas. Desde su perspectiva, ¿qué papel tiene, por ejemplo, un instituto de investigación de una universidad privada, un instituto de investigación de una universidad pública, una organización civil? No sé, desde su perspectiva, desde donde están trabajando, ¿qué papel juegan o cómo ven esta parte de incidir en las políticas? ¿Cuál ha sido su experiencia y su responsabilidad para incidir en este sentido? Muchas gracias. Y bueno, ya la última ronda de cierre, porque ya nos gana el tiempo. Comenzamos contigo, Claudia. El papel es importantísimo, en realidad son alianzas estratégicas que se deben generar. Las instituciones de educación pública tienen que mirar a la sociedad civil, no solamente a la comunidad, ¿no?, sino a la sociedad civil organizada, de manera que trabajemos codo a codo para resolver problemas que podamos resolver desde nuestra trinchera académica. En este sentido me parece que las ideologías son muy importantes. Coincido, en realidad el documento no tiene ninguna de manera explícita, sin embargo esa ideología ya se venía trabajando de alguna manera desde hace más de 10 años, lo sabemos en la academia. Entonces, pues pienso que la discusión entre todos los entes de la sociedad debe ser básica. Gracias. 30 segundos nada más, José Gustavo, perdón. Bueno, primero tienes razón, primero hay que revalorizarnos la academia, porque aún así pasan los sexenios, pasan los trienios y como docentes seguimos dando clase. Entonces debemos revalorizarnos y hacer que estos cambios en las políticas públicas que van cambiando, pues afecten lo menos posible, ¿no? Porque de todas maneras seguimos dando clases, seguimos siendo docentes, seguimos teniendo contacto con los alumnos. Debería ser menos, que nos afecte menos, ¿no? O sea, revalorizar, y ya después, una vez revalorizarnos, bueno, esto crecer hacia afuera, ¿no? Ser estables en ese punto de vista y no ser tan frágiles. Tienes razón en ese punto de… Pasamos de la mal llamada reforma educativa a la mal llamada revalorización del magisterio. Adelante, Netzer. Gracias. Creo que sí es importante esta parte de la continuidad como sociedad. Creo que el paso en las diferentes etapas que ha tenido la educación en México ha sido marcada. Y al día de hoy seguimos conversando, discutiendo temas de hace muchos años. Entonces creo que la gran importancia de transformar la tenemos hoy. Cada una de las nuevas generaciones, que por supuesto generan datos para construir información de una nueva dirección hacia una nueva sociedad, es lo que tenemos que construir. Tenemos que focalizar hacia esa atención. Probablemente, como comentaba el doctor, hay sectores de la sociedad, como los jóvenes que están en sus teléfonos, pero esa es la nueva sociedad. Esa es la forma en la cual están viviendo. Entonces tenemos que considerar esa gran importancia de esta etapa que estamos viviendo,
para poder generar nuevas transformaciones en nuestro país. Muchas gracias. Finalmente, Eduardo, 30 segundos. Sí, muy rápido. Totalmente de acuerdo con la maestra, hay que revalorizar. El docente central es el eje articulador de todas las acciones educativas y habría que reforzarlo desde la educación inicial, que de la formación inicial, que en esa sección no lo han hecho. Y se olvidan que la formación continua, que es importante, tiene muchas limitaciones para producir cambios. Y con respecto a la pregunta sobre la importancia de las instituciones de investigación, son esenciales. Mira, un ejemplo nada más, TIMSS, que fue la primera prueba internacional en 1995, se ocultaron los datos de México. Y fue cuando inició el INEE que se recuperaron y se hicieron públicos. Entonces son fundamentales para que exista información clara y transparente en el país. Muchas gracias Claudia, José Gustavo, Netzer, Eduardo. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en educación. Aquí van a estar los panelistas debajo del escenario para que también continúe el diálogo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias, Eric, por moderar este panel, agradecer a nuestra panelista y a nuestros panelistas. Y bueno, los despedimos con un gran aplauso nuevamente, por favor. Hemos aprendido mucho acerca de las políticas públicas y de cómo mejorar la educación. Gracias, de verdad. Bueno, pues para continuar en esta segunda edición de EdTech Evolving Education, les pido por favor que no se muevan de sus lugares para quienes están de manera presencial y quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales, que no se desconecten porque continuamos. Volvemos en un momento.